Pero lo que nos interesaba ver es si podemos encontrar en esta gente que está presente en esta mesa hoy algunos elementos que nos permitan identificar algunas tendencias de hacia dónde va el régimen de protección de inversiones. Entonces nuestra intención de este panel el día de hoy no es empezar a explicar qué es el régimen, que puedo yo simplemente decirlo. Estamos hablando del mecanismo de solución de controversias inversor-estado, cuya sigla en inglés generalmente nosotros usamos, que es ISDS, que es el mecanismo que está incorporado dentro de los tratados de libre comercio y los tratados de protección de las inversiones. Ese mecanismo ha generado cerca de 1.400 demandas de inversores contra estados a nivel global y un 30% de esas demandas son contra países de América Latina. Es un tema muy candente para generalmente los policy makers, ¿no? Porque tienen que lidiar con este sistema, que son tratados que fueron firmados en su mayoría en los años 90, algunos un poco después, pero en su mayoría estamos hablando de del parámetro de cómo se comprende la inversión y la protección de la inversión y la seguridad jurídica de los años 90, y se encuentra que cuando quieren hacer cambios más progresistas, que defiendan el medio ambiente, los derechos humanos, encuentran el freno de estos tratados, donde son tratados que incorporan esencialmente derechos para los inversionistas y no para las mayorías sociales, para el medio ambiente, o ni siquiera ningún requisito de desempeño para estos inversores. Entonces estamos hablando de un mecanismo que sigue vivo, que está vigente porque la mayoría de los países siguen teniendo estos tratados vigentes, y que algunos países han tomado algunas políticas específicas para salir del sistema o para tratar de reformar el sistema. Y nuestra idea es ver, bueno, hoy, 30 años después, ¿cuáles son las tendencias que estamos viendo, ¿no? Hay gente que venimos trabajando estos temas hace mucho tiempo y estamos pensando a ver qué es lo que estamos viendo hoy, hacia dónde va. Hemos visto que algunos países sacaron el mecanismo ISDS de sus tratados. Podemos hablar de la renegociación del NAFTA, por ejemplo, donde entre Canadá y Estados Unidos sacaron el mecanismo ISDS de entre ellos, por ejemplo, porque saben que han tenido los impactos sobre sus países. Hemos visto los países europeos que se salieron del Tratado de la Carta de la Energía, empezaron a cuestionar fuertemente el mecanismo. Hemos visto países como Ecuador, que acá está Andrés Abreu presente, que nos va a contar también este caso, donde veníamos hablando justamente del impactante resultado del referéndum del año pasado, donde el 65% de la población ecuatoriana votó por mantener el rechazo al mecanismo ISDS dentro de la Constitución ecuatoriana, algo que fue, bueno, realmente un hecho muy significativo y festejado por muchos sectores. Otros sectores no lo festejaron tanto, claramente. Entonces tenemos estos cambios que están sucediendo, y nuestra pregunta para este panel de gente experta que viene trabajando hace muchos años, no vamos a decir cuánto, pero muchos años, estos temas, era ver qué es lo que están viendo, hacia dónde va el sistema, dónde están las reconfiguraciones, dónde están las nuevas líneas que tenemos que estar mirando, tanto desde la academia como también desde las organizaciones sociales y las campañas que trabajan estos temas, y que obviamente siempre tener un diagnóstico claro, un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo, de ver por dónde se está moviendo el sistema, también nos permite generar estrategias acordes a esa realidad y no a realidades pasadas, ¿no? Entonces esa era un poco la provocación para este panel, que yo entonces voy a invitar primero a Ana García Sayolo, que cada uno entonces brevemente se va a presentar. Muchas gracias por eso, disculpen la improvisación de esta última parte, que me di cuenta que no había traído para presentarlos, pero vamos a arrancar así. Podemos dar después espacio al debate y a los comentarios también de quienes están aquí presentes. Bueno, muchas gracias, Lu. Saludos aquí a mis colegas que finalmente puedo conocer en vivo, no solo por internet. Voy a hablar en portuñol. Para Teresina me convenció que era mejor hablar en portuñol para poder estar más comprensible. Lo que decidí a presentar acá es el resultado de las investigaciones que yo vengo llevando a cabo en los últimos años, y que también fueron resultado de la beca de la convocatoria de Claxon el año retrasado. Pero obviamente no voy a presentar toda la discusión sobre los tratados de inversión de los países de BRICS, que hay todavía muy poca investigación, poco conocimiento sobre eso, y una mirada más a fondo sobre los tratados entre países BRICS y América Latina, que yo voy solamente a presentar aquí algunos mapas. No va a dar tiempo de presentar los detalles, pero las conclusiones de esta investigación. Muy breve, no sé si acá, bueno, hay algunos estudiantes que conocen todo el debate de los tratados de inversión, pero decidí saltar rápidamente a lo que son las críticas, no todas las consecuencias de los tratados de inversión que ya acumulamos aquí en la región,
Primero, la no comprobación de haber un nexo causal, una relación causal entre mantener un tratado de inversión y aumentar los flujos de inversión en un país, que era la primera motivación, ¿no?, de los países de los 90 para firmar el enorme número de tratados que firmaron. Una segunda crítica que es muy recurrente es la reducción del policy space, del espacio para formulación y desarrollo de políticas públicas de los estados nacionales, prioritariamente en temas de interés público como salud, como medio ambiente, como trabajo. O sea, los estados están con las manos más atadas, con menos espacio para ejercer su derecho soberano, ¿no?, de políticas públicas en varias áreas, por comprometer cláusulas de los tratados como trato justo y equitativo, como expropiación indirecta, etc. Y la evidente preponderancia de los derechos de los inversores frente a los derechos de los estados nacionales, por la razón del mecanismo inversor-estado, que permite que la empresa, y solo la empresa, lleve un estado soberano nacional a una corte internacional antes de agotar los recursos domésticos, ¿no? Entonces es una simetría jurídica muy evidente, ¿no?, de esos mecanismos. Pero además de estas críticas más tradicionales que ya son muy debatidas, tanto aquí en América Latina como también en muchos países de África y en Europa, la idea de que los tratados crían, y los tratados más las condicionalidades de las instituciones financieras internacionales van creando toda una estructura jurídica que crea un derecho comercial global para las empresas multinacionales, frente a la cual los derechos humanos se quedan en una instancia jurídica más baja, o sea, una asimetría jurídica entre lo que es los derechos globales garantidos y vinculantes de las empresas frente a los derechos humanos. Y la crítica que Rodrigo y Luciana han desarrollado también en un sentido un poco más teórico, es la propia limitación de la crítica aquí que presenté sobre la reducción del espacio político, como si la soberanía del Estado garantizara algo frente a los trabajadores y los derechos humanos. Entonces, yendo más a fondo y poniendo las luchas de clase en el centro del debate, no es suficiente, ¿no?, reclamar los derechos soberanos de los estados, porque precisamente los tratados son esa forma jurídica de garantizar la libertad de capital, la seguridad de capital, junto a estados y capital, frente al cual los trabajadores, las comunidades, etc., tienen sus derechos violados. Bueno, la fase más actual, ahí segundo también la lectura de la propia UNCTAD, no solo aquí la crítica desde América Latina, es que estamos caminando a una nueva generación de tratados que van a incluir disposiciones sobre medio ambiente, desarrollo sostenible, algunos que van a incluir cláusulas de responsabilidad social empresarial, como el caso de Brasil, algunos que imponen límites al cláusula inversor-estado. Entonces hay gradativamente ya una respuesta desde el punto de vista de nuevos tratados frente a estas críticas, toda una migración del debate desde la protección de los inversores para la facilitación de la inversión, lo que se puede hacer cambiando la legislación nacional de los estados, o sea, sin necesidad de tratar internacionalmente eso, pero claro, eso todo queda dentro de la propia liberalización de los estados y sus economías. Y acá algo que entonces el centro de mi investigación, que es desde mediados de los 2000, el creciente número de TBIs entre países del sur global. O sea, no es solamente más lo que tenemos tradicionalmente en la crítica, que son tratados asimétricos de países que son los emisores de las inversiones, donde están las sedes de las grandes empresas, y los países receptores, pero cada vez más tratados sur-sur, y ahí viene mi cuestión si estos tratados son diferentes o no a los tratados tradicionales. En el medio de mi investigación, hace un año y medio, 2, China pasa a Alemania, que era siempre el país con más número de tratados en el mundo, y China pasa a ser el primer país en el mundo aquí, una tabla actual, ¿no?, del número de tratados de inversión. Ahí tenemos Turquía, tenemos Egipto, tenemos otros, pero tenemos China principalmente como el número 1 del mundo. Ya tengo 6 minutos. Entonces, aquí voy a tratar simplemente de la primera pregunta,
que es si los BRICS son capaces de ofrecer una alternativa o no en términos de los modelos de tratado de inversión, o si refuerzan esas mismas reglas y normas que dan tanto de derechos transnacionales cuanto también sacan los derechos de la comunidad, derechos humanos, y si sí o no, dependiendo del caso, cómo se caracterizan los tratados entre los países de los BRICS con los países de América Latina. Entonces, muy brevemente, comienzo aquí por las dos puntas más radicales. China. Ya empiezo respondiendo la primera cuestión. China actúa absolutamente dentro del régimen. Todos los tratados chinos, primero, todos, sin excepción, incluyen la cláusula inversor-Estado. China es signataria del CIADI, lo que no significa, y eso es lo más interesante de China, que las empresas chinas están haciendo uso de ese mecanismo. O sea, China mantiene ese dispositivo en los tratados, pero no lo utiliza con la misma frecuencia que las potencias tradicionales, y ese es un punto importante, ¿no? Pero China ha pasado por varias fases de tratado que más o menos van acompañando la abertura y la posición que China va tomando en la economía global, desde un país receptor de las inmensas inversiones extranjeras con las zonas económicas especiales y tratados muy restrictivos, para un país que se torna un gran inversor internacional, y ahí empieza a abrir sus tratados para disputas sobre cualquier tema, no solamente el monto de la compensación, para una fase más actual, que es una China que busca más o menos equilibrar las dos cosas y principalmente en un modo chino de hacer las cosas, que es muy interesante, adaptarse a los socios, escuchar, adaptar, intentar, siempre garantizando los intereses estratégicos de sus empresas. Eso no sale obviamente del horizonte chino, ¿no? Entonces la gran pregunta es, China sí se adecua, China no hace reforma, China refuerza las mismas reglas y normas porque se beneficia de ellas, ¿no? Pero no hace uso del mecanismo más coercitivo de los tratados, y ahí mirando los tratados con América Latina vemos que China utiliza el modelo tradicional. Para la otra punta, que sería Brasil, que hace un modelo absolutamente distinto, ¿no? Brasil ha firmado modelos tradicionales en los 90, pero nunca ratificado. Al mismo tiempo, el gobierno Fernando Henrique abre la economía brasileña, adecua las legislaciones brasileñas para atraer inversiones extranjeras, y ahí hay un error, ¿no? No es el TLC, la CFI, pero yo utilicé DeepL para traducir mal. Lo que pasa es que Brasil, en los 2000, y ese tema fue mi investigación de doctorado, pasa a tener empresas multinacionales invirtiendo en el extranjero, prioritariamente en América Latina, pero también en los países de África. Y ahí el empresariado brasileño empieza a cobrar del gobierno brasileño un dispositivo de protección a las inversiones. En ese momento tuvimos la crisis con Bolivia de Petrobras, después tuvimos el TICNIS y tuvimos la crisis enorme generada por la minera Vale en Mozambique. Tanto que el primer CFI brasileño es con Mozambique y con Angola. Solamente cambian el TLC, el único TLC que Brasil tiene es con Chile, que también sustituyó a la CFI. Bueno, el modelo brasileño no incluye trato justo equitativo, no incluye medidas equivalentes a expropiación, solamente expropiación directa, y no incluye la cláusula inversor-Estado, crea un comité conjunto. Lo que pasa es que ese bonito, entre comillas, texto brasileño nunca fue utilizado. No sabemos qué efectos realmente va a tener, pero viendo el caso que yo investigué más a fondo, que es el caso de Vale en Mozambique, a mí me causa un temor de una desresponsabilización de las empresas multinacionales causadoras de las violaciones de derechos humanos de los conflictos, cuando es el Estado brasileño que asume para sí la responsabilidad de negociar una salida del convención. Y India ha terminado masivamente tratados. O sea, en América Latina prácticamente solo el tratado con Colombia está vigente, con África, pero terminado masivamente los tratados, a solo 2 o 3 que siguen vigentes, nuevo modelo, ¿no? Y la razón de eso fue el caso de White Industries, una minera australiana, que demandó a India por tardar un proceso en un tribunal indiano, y ahí alegó que no estaba teniendo trato justo equitativo,
y utilizaron la cláusula con otro TBI, creo que fue India y Kuwait, para hacer la acción más favorecida y ahí demandar contra India. India perdió el caso, pagó millones, creo, no, ahora no estoy segura, pero creo que sí, y esto impulsionó todo un proceso de reformas y términos. Esto es lo interesante. India está terminando masivamente el nuevo modelo. Primero, pone muchas limitaciones a la ISDS, pone como primera cuestión agotar todos los tribunales internacionales y todas las definiciones de inversor e inversión mucho más precisas. El caso de Rusia también fue bien interesante mirar, porque yo no sabía. Los primeros TBIs de Rusia ya fueron en el final de la Unión Soviética, fue en el gobierno de Gorbachev, ahí con la perestroika. Después viene Yeltsin, y como muchos sabrán, Yeltsin fue un liderazgo ruso absolutamente curvado al mercado internacional, hizo privatizaciones en masa, abrió el mercado ruso de una manera absolutamente irresponsable, para decir lo mínimo. Y adentró masivamente en el régimen de inversiones, firmando un montón de tratados. Cuando asume Putin en el inicio de los 90 con una postura más nacionalista, Putin frena este proceso. Hay poquísimos casos de tratados en la era Putin y los tratados son más restrictivos, aunque Rusia ha firmado y tiene ahí 84 tratados y algunos de ellos 6 con América Latina. Rusia no ratificó la cláusula de CIADE, pero tiene el CIADE con Additional Facility en todos los tratados. Y ahí un caso muy particular que ha cambiado, ¿no?, la posición rusa es el caso de Yunus. Y eso es muy interesante. Es un empresario ruso que accionó contra Rusia por medio de la Carta de Energía, que todavía no estaba ratificada, pero que permitía, pues las causas estaban activas, y permitía que un ciudadano ruso pudiera llevar a Rusia a un tribunal internacional. Entonces, todas las directrices que Rusia desarrolló no es un nuevo modelo de tratado, pero son directrices para negociación de tratado. Por ejemplo, impide ese tipo de cosas, un ciudadano ruso no lo puede hacer, el tratado tiene que estar vigente y otras cosas similares. Por fin, ya llegando aquí a los 15 minutos, el caso de África del Sur es también muy interesante. África del Sur tenía solamente un tratado de inversión durante el régimen de apartheid con un país latinoamericano, que es Paraguay, que era la dictadura de Stroessner. Cuando termina, bueno, Mandela asume, ¿no?, la presidencia de África del Sur, abre también la economía sudafricana y firma ahí 15 tratados y sigue firmando después. Tiene al total de 50 TBIs, ¿no?, desde 53 con América Latina. Lo que pasó fue que al principio de los 2000, la Constitución de 94 de África del Sur tiene un conjunto de dispositivos para lo que llaman de corrección de las desigualdades históricas de grupos históricamente perjudicados, que son obviamente la población negra, ¿no?, que sufrió todo el régimen de segregación racial durante el apartheid. Dentro de eso, desarrollaron un programa llamado Black Empowerment Program, que en realidad para muchos de mis colegas y amigos sudafricanos es una forma de crear empresarios negros, o sea, dentro del capitalismo, dentro de un régimen que obviamente es favorable a las inversiones, hay que crear mecanismos de subir las escaleras de las jerárquicas empresariales y garantizar cuotas para empresarios negros, o sea, garantizar que ellos también puedan asumir consejos de administración de las empresas, etc. El caso específico de la minera Forester italiana contra África del Sur fue alegar que ese mecanismo, junto con un cambio de la legislación minera de África del Sur de principio de 2000, que garantizaba una cuota aún mayor para las concesiones mineras para la población negra, afectaba el trato justo y equitativo de la empresa, y ahí procesó África del Sur en la Corte Internacional. Al final llegaron a un acuerdo, pero eso, más una vez también, encadeó un montón de debates y finalmente una discusión sobre para qué un tratado. Y finalmente África del Sur, ya voy a terminar, desarrolla dos legislaciones, pero principalmente la legislación de protección de inversión del 2015, que es una ley nacional, o sea, África del Sur ya no se obliga a un tratado internacional, pero cambia su legislación nacional y ahí también privilegia las negociaciones Estado-Estado
y obviamente garantiza su Constitución de 94. Para terminar, no voy a entrar aquí en América Latina, hay un montón de cosas que descubrimos en nuestra investigación con los países de América Latina. Aquí solamente un breve cuadro sobre los casos, ¿no? Lo que vemos es China, 124 tratados, pero poquísimos casos en los tribunales. Ha aumentado en los últimos años. La pregunta es si eso es una tendencia de aumento o si son casos isolados, pero son 3 casos con América Latina, uno contra Ecuador, también minera, uno contra Trinidad y Tobago, que es una empresa de infraestructura en una concesión minera, y el caso de México, que creo que también es una minera, ¿no? Entonces son en poquísimos años un aumento significativo, pero en la cuadro general no es mucho, no se puede decir que China está no demandando contra América Latina. India y Rusia son muy demandados en las cortes internacionales y no tienen ningún caso contra América Latina. Brasil no tiene ningún, África del Sur tiene mucho poco. Okay, para cerrar, ya con 18 minutos. Bueno, me parece que algunos de los BRICS de la composición original no extendida tienen una agenda reformista, digamos así, dentro del régimen. Buscan no reformar sus cláusulas o encerrar tratados o crear directrices o crear un modelo totalmente nuevo, como el caso de Brasil, con excepción de China, que de hecho utiliza las cláusulas tradicionales. Yo investigué tanto los tratados con América Latina cuanto los tratados con África y son prácticamente todos así. Las excepciones vienen de los socios. Por ejemplo, Colombia, México, colocan cláusulas mucho más específicas y ahí China entra de acuerdo y los firma, ¿no? Entonces ahí hay una postura un poco más reformista de los BRICS, pero no tan reformista con el caso de China. Pero cuando bajamos y entramos en los tratados con América Latina, ahí prácticamente todos utilizan el modelo tradicional, con la excepción de Brasil, pero como dije, no es un modelo utilizado. Para encerrar, ¿no? Creo que seguimos aquí con la idea que es mejor sin TLC. A la experiencia nos muestra que mejor no tenerlos y hacer por otras vías. Muchas gracias. Sí, Andrés. Así que Andrés, un gusto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación y por poder participar conjuntamente en este espacio. Un saludo a mis compañeros y colegas acá en la mesa. Bueno, básicamente yo quería comentarles esta experiencia práctica que le hemos denominado cómo salir de los TBIs y no morir en el intento, a partir de la experiencia real vivida por Ecuador, Bolivia y Honduras, que es digamos, tiene sus similitudes y que nos arrojan algunas alertas muy prácticas y necesarias para enfocar las siguientes fases de las investigaciones, pero también los ejes de resistencia y de activismo que se requieren para anticiparnos ante pues una posible ola de salidas de los TBIs y las retaliaciones, debilidades, vulnerabilidades y puntos de conflicto que podrán surgir mientras se va reformando el sistema o los países van decidiendo salir, ¿no? Antes de eso sí quería aprovechar para agradecerte, Ana, por la presentación y además aportar como un par de cositas a partir de la experiencia nuestra en el Ecuador. Como Ecuador tiene la prohibición constitucional del ISDS en los tratados de inversión y de comercio, el TLC entre Ecuador y China no tiene cláusula de ISDS y debe ser uno de los poquísimos en el mundo. Pero ¿por qué lo menciono expresamente? Porque como bien decían, que los chinos se adaptan, el resto de países tienen que tomar ese como ejemplo, y lo hicimos con Honduras. Cuando Honduras estaba negociando su TLC, les dije a mis compañeros en Honduras: hey, pero miren que Ecuador lo hizo sin ISDS. Entonces ellos fueron y le mostraron en la cara a los chinos diciendo: mira que con Ecuador no lo hicieron, somos parecidos a Ecuador, y están renegociando el acuerdo para excluir ISDS, ¿no? Ese es un hito importante. Segundo, que a pesar de que con Brasil, por ejemplo, no teníamos TBI, Petrobras y otras empresas brasileñas constituyen subsidiarias, por ejemplo en la Argentina,
y nos demandan a través de esos TBIs, con lo cual también hemos tenido conflictos inclusive con el Estado brasileño en el pasado, a partir de esos arbitrajes de subsidiarias de empresas brasileñas que utilizan y hacen este treaty shopping, que es un fenómeno que también lo hemos estudiado, lo hemos investigado, y que sigue siendo una característica brutal del sistema sin que hasta ahora quede corregida, ¿no? En mi país, Ecuador, también ha sido víctima brutal del treaty shopping, ¿no? Un caso paradigmático de Perenco, en donde constituyeron 7 subsidiarias diferentes en las Bahamas, en África, en el Caribe, hasta que en última instancia llegaba a ser de un fondo de herencia de un ciudadano francés, y se apalancaron en el Tratado Francia-Ecuador, ¿no? Entonces, eso también creo que es una dimensión importante a tomar en cuenta, ¿no? Y acá ya comienzo contándoles un poco la historia de la salida de los TBIs. Muchos de ustedes la conocen en términos generales, pero quisiera aportar algunos detallitos que pueden ser relevantes, ¿no? Primero, el Ecuador parte con la experiencia negativa del caso Occidental, que en su momento llegó a ser el laudo arbitral más grande de la historia, que pues se dio por un incumplimiento de la ley ecuatoriana, y en el 2006 Occidental demanda al Estado ecuatoriano en el CIADE. Era tan grande y era una de las primeras experiencias que incluso la demanda original de Occidental no saben hacerla bien, y demandan tanto al Estado como a la empresa estatal. Luego se dan cuenta de que no era una cuestión contractual sino de un tratado, y se quedan con el amparo del Tratado Bilateral de Inversiones, y esto genera muchísima indignación en el Ecuador, un gran movimiento social de fuera Oxy, y pues motiva a que en el proceso constituyente del 2008 se incluya el artículo 422, que es clave y es paradigmático porque excluye en la cláusula de ISDS de los tratados de inversión y comercio que vaya a firmar el Estado ecuatoriano, es decir, no cesión de jurisdicción a centros arbitrales en tratados, que es diferente a pues cesión de o establecer arbitraje en instrumentos nacionales, y esa diferencia luego pasa a ser crucial más adelante. Entonces, mientras se estaba incluyendo esto en la Constitución, en paralelo, el gobierno nacional, entonces encabezado por el presidente Rafael Correa, constituye un grupo de trabajo de funcionarios en esa época, todavía en el año 2008, antes de la vigencia de la Constitución, y se hace un examen econométrico simple, sencillo, de lo que todos hemos estudiado, si los TBIs ayudan a atraer inversión extranjera directa o no. Y se abre un pequeño debate intragubernamental, donde la conclusión obvia y a primera instancia, prima facie, era no. Por lo tanto, en todos estos de los 20 y pico TBIs que teníamos, 24, 27, unos no ratificados, entonces este grupo que jamás ha traído un centavo de inversión, los podemos dar por terminados ya. Y en el 2008 se da por terminados un primer grupo de 11 tratados bilaterales de inversión, con países que pudiéramos llamarles que no eran potencias, ¿no? Finlandia, Rumania, Perú, El Salvador, Uruguay, un grupo de países que no habían tenido impacto significativo en la inversión extranjera. Pero luego, y esto lo guardamos para más adelantito, y se generó una reflexión: ¿y cómo están midiendo la inversión extranjera directa? ¿Qué es la inversión extranjera directa? Entonces van a revisar el manual del FMI, que es inversión extranjera directa, en las estadísticas, y resulta que tienes la inversión real, que es, digamos, la física, el activo fijo, pero eso no se registra en el manual de balance de pagos y en las estadísticas de IED. Lo que tienes ahí es inversiones en acciones, inversiones de la reinversión de utilidades, es decir, del propio país, que simplemente se vuelve a quedar, no es que es flujo nuevo. Y tercero, los préstamos entre partes relacionadas, inclusive por fines especulativos o de evasión de impuestos, en donde yo constituyo una empresa subsidiaria, pero le presto desde la matriz y luego más bien sigo sacando a través de intereses precios de transferencia y minando la base imponible. Entonces, esto es muy importante porque luego
esto se tomó en cuenta en el ejercicio de la CAITISA, ¿no? Y bueno, pues la auditoría hizo su trabajo. No quiero profundizar en los elementos por el poco tiempo que tenemos, pero básicamente se analizó el fondo de los tratados, los textos, etcétera, cómo entramos a los tratados, a ver si se cumplieron los procedimientos y demás. Analizamos los casos, cada uno de ellos buscando conflictos de interés, irregularidades y el impacto socioeconómico, ambiental más amplio de los casos más paradigmáticos, es decir, investigación de campo y analizar qué había ocurrido, junto con una dimensión también de pues, análisis de cifras y demás, donde se encontró que había gigantescas cantidades de evasión tributaria, en donde no solo utilizaban a los TBIs, sino a los tratados de doble tributación o para evitar la doble tributación, que en realidad eran mecanismos conjuntos de uso de subsidiarias y demás para extraer rentas más allá de lo que pues estaba esperado originalmente en estos proyectos de supuesta inversión. El daño ecológico, el daño social, el haber minado la institucionalidad judicial doméstica, etcétera, todos fueron reflejados. La recomendación de la auditoría fue dar por terminados los tratados, ya que pues se planteó un escenario realista de que modificarlos, enmendarlos, negociarlos, renegociarlos era básicamente desperdiciar el tiempo nuestro, y la recomendación fue terminar. Sin embargo, estábamos en paralelo una negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero que afortunadamente para la historia partió de un mandato del año 2005 en Europa, es decir, pre-Lisboa. Por lo tanto, la competencia de la Unión Europea, de la Comisión Europea para negociar ese tratado, no incluía los temas de ISDS. Sí tenía algunos otros temas de Singapur, digamos, propiedad intelectual, comercio electrónico, compras públicas, pero no incluía ISDS. Entonces, lo que se hizo fue diferir un poco la decisión de la denuncia de los TBIs, que los europeos consideraban un irritante en la negociación comercial, hasta firmar el acuerdo, hasta que entre en vigencia, y pocos meses después, antes de la culminación del gobierno de Rafael Correa, se dio por terminado los TBIs, porque estaba, digamos, anclado el acuerdo comercial, que pues sin ese acuerdo se quitaban las preferencias de ¿cómo es? De SGP generales que tenía el Ecuador como beneficio por parte de la Unión Europea. Entonces, esa es un poco la historia de ahí. En ese camino, al inicio también de la gestión de Correa, se denunció el CIADI, que fue un paso importante, pero pronto uno se da cuenta que no es suficiente, ¿no? No es suficiente, pero sí tiene algunos elementos a resaltar, porque hay mucha gente que dice, no denuncies el CIADI porque a la final te pueden enjuiciar o demandar en otros lados. Y es verdad, pero el CIADI no solo el espacio, el foro físico, ni sus mecanismos institucionales y sus arbitrajes, sus conflictos de interés, ni la dimensión geopolítica que solo los Estados Unidos pueden designar al tercer árbitro, etcétera, sino que el CIADI es el elemento formal de la Convención de Washington. Y la Convención de Washington incluye la exención al proceso de reconocimiento de laudos. Es decir, que una vez que el CIADI emite un laudo, pasa a ser de inmediato reconocimiento en todos los países que son partes de la Convención de Washington. ¿Ya? A diferencia de que cuando la PCA, la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, emite un laudo, no es automático el reconocimiento. Tiene que pasar por la Convención de Nueva York y pasar por cada jurisdicción nacional antes de que sea reconocido y ejecutado. Y eso, no digo que sea la gran maravilla, pero por lo menos te compra unos 5 años, unos 5 años de resistencia, que en estas épocas puede ser muy importante en términos de la reconfiguración planetaria, la correlación de fuerzas, la pelea judicial, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene un valor agregado el salir del CIADI y de la Convención de Washington como tal. Un dato importante que ustedes deben conocer: en el 2013, cuando estábamos ya en el pleno desarrollo de la CAITISA y cerca de concluir el trabajo, tuvimos una reunión secreta, ahora ya la puedo decir, ha pasado muchísimo tiempo, con el gobierno sudafricano.
Y en esa época estaba Rob Davis, el ministro de Comercio en Sudáfrica, justo cuando se estaba tomando la decisión por parte de ellos de salir de los TBIs. También estaba Xavier Karim, que era el encargado de estos temas en ese Ministerio de Comercio, y exploramos la posibilidad de denunciar los TBIs juntos el mismo día, es decir, hacer una acción sincronizada para poder tener una repercusión planetaria, y buscábamos inclusive jalar a otros miembros de los países de los BRICS, recordando que Bolivia, y ahí paso al capítulo de Bolivia, también denunció los tratados en el año 2013. Es decir, si se lograba por ahí juntar 3 o 4 países y hacerlo el mismo día, cada quien en función de su soberanía y decisión unilateral, pero de forma coordinada, se hubiese podido enviar un mensaje muy potente que hubiese desencadenado una ola distinta a pues, estos hechos un poco esporádicos y alienados y atomizados que hemos visto actualmente, ¿no? En el caso de Bolivia, similar, la guerra del agua en 2006, 2007, llega al poder Evo Morales, una de las primeras cosas que hace es salirse del CIADI, y luego también se conforma un grupo intragubernamental para revisar estos tratados internacionales, que para muchos sabíamos que eran malos, pero no habíamos podido meternos en el detalle. No habían, como hay ahora, lindas bases de datos de todos los TBIs, de todos los acuerdos. El CIADI no tenía página web, era una era realmente opaca, que se ha logrado muchísima transparencia, facilitar la investigación, pero en esa era entender que era realmente un monstruo secreto que nos estaba oprimiendo, y por eso se conformaron estos grupos de estudio intragubernamentales para entender cómo era que funcionaba el neocolonialismo por ley. Y bueno, pues luego de eso, de un proceso y asimismo de reflexión y análisis, en el 2013 Bolivia, sin hacer mucho ruido, sin ruedas de prensa y sin boletines, mandó la notificación de que daba por terminada toda su participación en el sistema de los TBIs con cada una de las contrapartes, y no hubo mayor retaliación tampoco, porque insisto, fue hecho de forma bastante velada, silenciosa, que creo yo es una buena práctica ahora que vamos a comparar el caso de Honduras, y que en esa época todavía no había tanta conciencia sobre lo vital que es esto para el capitalismo transnacional neocolonial, y las contrapartes de Bolivia como que registraron y anotaron el oficio que recibieron, la nota diplomática, y la metieron al archivo, ¿no? No hubo una valoración política alta de esa decisión, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque pasamos al caso de Honduras, que es más reciente, no es de la primera ola, sino desde hace apenas 2 años, luego del famoso caso Próspera, que no voy a ampliar en detalles, pero que es una absurda violación de la soberanía hondureña, donde crean básicamente un espacio territorial exento del marco legal hondureño y que generan una ciudad privatizada. Pues el gobierno entra, reforma la ley, emiten distintas acciones para decirles: no, señores, ustedes están exentos de la jurisdicción nacional, tienen que aplicarse la soberanía, y ellos demandan a Honduras por una cantidad brutal de 10 mil millones de dólares o más. Y Honduras se encuentra en una posición de decir: ¿por qué me demandan? ¿De quién? ¿Por qué es en el CIADI? ¿Por qué en Washington? Y empieza a redescubrir el propio sistema de arbitraje de inversiones y todas sus perversidades. Y uno de los primeros pasos que toma la presidenta Xiomara Castro es salir del CIADI, ¿no? Salir del CIADI, pero con fuerte, digamos, una apuesta mediática, una puesta en escena, con un discurso altisonante y demás. Pero recordemos que cuando uno sale del CIADI hay 6 meses entre la fecha que manda el oficio hasta que en efecto salga uno del CIADI. Y durante esos 6 meses los capitalistas pueden demandarte en esos 6 meses aplicando las propias reglas del CIADI. ¿Y qué pasó? Pues precisamente eso. En el caso de Honduras le cayeron aproximadamente 12 o 13 demandas amparados en el CIADI, y en donde en el 90% de los casos los abogados de los demandantes era la empresa White & Case, que era la misma empresa de Próspera. Pero no termina la historia ahí.
Este fue claramente un caso de retaliación política agresiva de White & Case, que es una entidad clave en el andamiaje internacional que tenemos que profundizar en estudiarla. ¿Por qué? Porque la anterior secretaria del CIADI había trabajado toda su vida en White & Case, y la nueva secretaria del CIADI, su esposo es abogado de White & Case. Y hubo un ejercicio de comité de ética del CIADI para ver si había incompatibilidad en el hecho que pues, su esposo sea abogado de arbitraje en White & Case, la empresa que más demanda, etcétera, y que ella sea secretaria del CIADI. Pero el CIADI concluyó que no hay ningún conflicto de interés y le dejó permanecer como secretaria del CIADI. Entonces, necesitamos estudiar este estudio jurídico, que es uno de los principales gatekeepers del sistema, aparte del club, pero en este caso, además, sentado en el CIADI, tiene más influencia que el presidente rotativo, que el presidente del Banco Mundial, que es el presidente del CIADI, pues es alguien casi ceremonial. Quien manda ahí realmente en los hechos es el secretario, el prosecretario, y en este caso un vínculo profundo con White & Case. Entonces, lecciones aprendidas. Lo ideal evidentemente sería enmendar para luego terminar. No es viable, ninguna potencia les va a aceptar eso. No somos europeos, no estamos allá para hacer las cosas limpiamente, no nos van a aceptar aquello. Se ha intentado miles de veces, no funciona. Un acuerdo multilateral para dar de baja las cláusulas de supervivencia y permitir una gran terminación colectiva, lo que le llamaban un divorcio masivo en términos de los TBIs. No creo que sea viable en los foros donde ya se habla de esto, en la OCDE, en la UNCTAD y en la UNCITRAL. Obviamente las potencias como Canadá, Estados Unidos, Suiza, los europeos no quieren eso, solo entre blancos, digamos así, están dispuestos a dar de baja los tratados, pero en las relaciones norte-sur jamás, ellos permanecen con esa visión neocolonial. Tercero, si bien no es perfecto, sí ayuda a salir de la Convención de Washington por el tema del exequatur y el reconocimiento de los arbitrajes, y en términos muy prácticos le da un margen de defensa adicional a las procuradurías nacionales y demás. Y cuarto, hay que salir de los TBIs. Hay que salir de los TBIs, hay que darlos por terminados, hay que abandonar este sistema. No hay otra forma con la cual se pueda recuperar grados de real soberanía, sobre todo si tenemos una agenda de tipo progresista. Y algo indispensable a la salida de estos tratados es que tiene que ser con una estrategia acompañada de resistencia social. ¿Por qué? Porque una vez que des por terminado, viene ahí el embate del capital transnacional, la influencia, los ataques mediáticos, la cuestión diplomática, una contraofensiva brutal tratando de que des marcha atrás. Y como lo demuestra la experiencia del Ecuador, solo una población enterada, un pueblo movilizado, una organización social activa puede permitir que, mira que ya son desde el 17, 8 años de resistencia para evitar de volver al sistema de arbitraje de inversiones. Lo hemos logrado a punta de resistencia social, articulación política y estar permanentemente militando el tema en las instancias constitucionales, legales, parlamentarias, para sostener y defender esta posición. Esas son las lecciones aprendidas y todavía no hemos morido en el intento. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Un saludo para las compañeras, compañeros de panel. Bueno, yo quisiera hacer un aporte en dos sentidos en cuanto a las tendencias sobre transición energética y sobre lecciones aprendidas en América Latina, puntualmente desde una visión de los territorios que tiene que ver con un análisis sobre los laudos de Ecooro, Red Eagle y Galway contra Colombia y puntualmente contra Santurbán, un páramo, un territorio muy valioso para las luchas ambientales aquí en Colombia. Entonces, bueno, dentro del aporte sobre la transición energética, quisiera plantear pues que este sistema de protección a las inversiones, este arbitraje transnacional, es una parte de toda una estructura jurídica que, como muy bien lo comparte Juan Hernández, es una estructura que
da prevalencia a las normas o más bien a las disposiciones de derecho fuerte o hace un derecho fuerte, más bien dicho, de las disposiciones que garantizan la reproducción del capital, que garantizan a las empresas transnacionales y que finalmente terminan siendo unas disposiciones blandas cuando se habla de protección ambiental, cuando se habla de protección de los derechos humanos. Entonces, en este caso, más que disposiciones que son fuertes para la reproducción del capital, hablamos de que son disposiciones fuertes para el exterminio de los territorios, para el exterminio de las fuentes de vida y para reproducir la acumulación, que finalmente esto es el extractivismo. Entonces vemos que hay una cantidad de normas que se han venido estableciendo para generar toda una estructura que permita la operación del extractivismo a nivel global, en todo este sistema global, partiendo de un engranaje que se podría denominar medioambiental, bajo la idea de que el medio ambiente dividido, que parcela los territorios, que los fragmenta y que los declara ecosistemas estratégicos para que operen formas de extractivismo como las patentes, como los fondos del agua, como los bonos de carbono, que son formas de apropiación de los territorios y de la naturaleza, que despoja a las comunidades y que las lleva incluso al exterminio o al desplazamiento de sus territorios. Esa división de los territorios pues tiene todo un fundamento y un soporte que viene desde las Naciones Unidas, desde sus conferencias de las partes, y estas conferencias de las partes y estos tratados que conforman este engranaje siempre llevan una cláusula que es la no restricción del comercio internacional. Es decir, este engranaje medioambiental, que aparentemente es para proteger el ambiente, para proteger los territorios, termina siendo finalmente es para declaraciones de ecosistemas estratégicos, para romper los territorios y que en estos operen extractivismos más fuertes, más violentos, más agresivos por fuera de lo declarado, y dentro de lo declarado que operen las patentes, que operen los fondos del agua, que operen los bonos de carbono y demás. Entonces, más allá de eso, se declaran también, se establecen cláusulas que son la no restricción del comercio internacional, es decir, el engranaje ambiental sometido a la ley mercatoria, sometido al engranaje mercatorio. Bueno, puntualmente sobre este otro engranaje mercatorio ya muy bien lo han compartido aquí la compañera y el compañero, pero quisiera pues agregar en este caso que hay una transferencia de poder finalmente, en una transferencia de poder que hacen las élites extractivistas, en este caso una transferencia desde los organismos multilaterales a los estados nacionales que hacen parte del norte global, que hacen parte de esos centros de acumulación, dentro de los cuales también está China allí, que es un centro de acumulación a nivel global, y esta transferencia de poder también aplica a los estados nacionales como Colombia y como los estados pues que hacen parte del sur global, donde también se establecen ciertas disposiciones que vamos a ver se conectan con el engranaje minero energético. Entonces se establecen ahora con lo que se ha denominado la nueva ola del extractivismo, se establecen una cantidad de orientaciones de medidas provenientes desde la OCDE, desde la Unión Europea, desde China, desde Estados Unidos, y estas disposiciones lo que establecen es que Latinoamérica y ciertos territorios entonces deben ser una cadena de suministro de minerales críticos principalmente. Finalmente acá no se habla de transición energética, sino es una expansión, como muchos lo vienen diciendo, porque se siguen extrayendo en los territorios los hidrocarburos, se siguen extrayendo, pero ahora entonces se impulsa también la extracción de los minerales críticos, es decir, saquemos hasta la última gota de hidrocarburos, pero también ahora empecemos a garantizar la extracción de minerales críticos para sostener la acumulación y para sostener la expansión energética. Entonces, esto finalmente se cierra con lo que, pues ya muy bien han dicho, ha sido el sistema de protección a las inversiones o estos tribunales de arbitraje transnacional hechos a las medidas de las empresas transnacionales, que son los que cierran o son como ese elemento de coacción que hace que finalmente los estados y las comunidades tengan que disciplinarse y entonces tengan que ceder frente a estos intereses de acumulación. Entonces, bueno, este sistema de protección a las inversiones, el CIAI, revisando algunos de los laudos, principalmente los de Cooro, Red Eagle y Galway contra Colombia,
vemos que hay una racionalidad que está detrás, que viene desde la Escuela del Análisis Económico del Derecho, de la Escuela de Chicago, con Ronald Coase, con Richard Posner. Ellos establecen una racionalidad donde finalmente los componentes vitales de los territorios, que para nosotros, por lo menos en el caso de Santurbán, en Santander, en Bucaramanga, para nosotros es una fuente de vida, es una fuente de agua, para ellos finalmente es una forma de acumulación, para ellos es una patente, para ellos es un bono de carbono, para ellos son una montaña de minerales que deben extraer para acumular, ¿sí? Entonces se crea una asimilación monetaria de lo que para nosotros es fuente de vida, para ellos finalmente es una forma de acumulación, ¿sí? Entonces en este caso esa forma de acumulación tiene una orientación y un destino que es el crecimiento y la acumulación monetaria. Entonces en este caso la justicia y lo válido del derecho terminan siendo lo que vaya en línea con el crecimiento y en línea con la acumulación monetaria. Entonces de esta forma se crean ciertas cláusulas como la cláusula de trato justo y equitativo, se crean ciertas cláusulas como la expropiación indirecta, que finalmente cuando los gobiernos, cuando las luchas en resistencia y de resistencia en los territorios logran que se frenen ciertas avanzadas del extractivismo, entonces se reconoce que esas restricciones al crecimiento, esas restricciones a la acumulación deben ser sancionadas. Ahí se tergiversa la idea de la justicia, bajo esa fórmula de crecimiento y de acumulación que termina tergiversando lo que es justo, que termina tergiversando lo que es equitativo y que termina validando finalmente las prácticas biocidas contra los territorios, termina validando el exterminio de las fuentes de vida y termina finalmente haciendo que cuando los estados restringen bajo la protección ambiental, entonces eso sea considerado injusto y entonces sea sujeto de una indemnización. Y bueno, ya territorializándolo un poco, tenemos los tres procesos de los que hablaba en principio, que es Ecooro, Mountain Metals y Redigo y Contra Colombia. En estos tres procesos hay que mencionar algo muy importante, es que se han dado en un contexto de movilización continua desde Santander y desde Colombia. Marchas cada año, cada 2 años, que han sacado más de 20.000 personas, más de 50.000 personas a las calles, lideradas por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, pero también, y esto es muy importante, también gracias a la misión internacional de Frenemos las Demandas, de las cuales aquí las compañeras han hecho parte, han apoyado un montón, y esa misión de Frenemos las Demandas ha ayudado a la incidencia política, y esto ha hecho, desde los movimientos sociales se cree, que en los tres procesos hayan laudos que han sido absolutorios del Estado, que no han favorecido las pretensiones indemnizatorias de estas empresas. Y puntualmente, y bueno, también aprovecho para mencionar que cualquier firma, cualquier declaración que desde los espacios, de los grupos de trabajo, de las organizaciones, se apoya a los movimientos sociales, a las luchas territoriales, sirve un montón. Entonces, pues también nuevamente agradecer por las compañeras y compañeros que han apoyado algunos de estos espacios de movilización. Entonces, bueno, en este caso, desde el movimiento social se cree que finalmente fue la movilización y fue la incidencia política lo que hizo que los laudos fueran absolutorios. Tiene que ver puntualmente porque en el caso de Ecooro ya había un fallo condenatorio que estaba en tasación, y esa tasación se empezó a hacer toda la movilización, se empezó a hacer la incidencia política, y finalmente el año pasado salió que no había lugar a la indemnización. Entonces Ecooro pues finalmente quedó, como decimos acá, con los crespos hechos, no obtuvo indemnización precisamente porque había todo un contexto de movilización, y eso es lo que se piensa desde los movimientos sociales. Hay una alta probabilidad de que sea así, desde luego, porque finalmente al revisar los argumentos del laudo pues dicen no, Ecooro no alcanzó a probar realmente cuál iba a ser la indemnización, es decir, sacaron una argumentación muy de los cabellos para decir, bueno, no hay lugar a esa indemnización, a pesar de que habían dicho que el laudo era condenatorio por violación del trato justo y equitativo. En los casos de
En el caso de Mountain Metals, bueno, ahí es importante resaltar también que en ese caso de Cooro, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial invirtió en el proyecto extractivista y después, a través del CIADI, pues hizo como juez, ¿no? Entonces son inversores desde el Banco Mundial y también son jueces a través del CIADI. Adicionalmente, ese caso es muy llamativo porque el amicus curiae, se presenta un amicus curiae desde las organizaciones sociales, desde el comité, con apoyo de organizaciones como IPS, Mining Watch, CIEL. Estas organizaciones hicieron un amicus con el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, y finalmente el CIADI lo que dice es no nos interesan temas que sean relacionados con los derechos humanos y con la protección ambiental. O sea, volvemos a esa racionalidad monetarista que es la que finalmente determina la fundamentación de estos tribunales, ¿sí? O sea, no nos interesa nada que sea con derechos humanos, con protección ambiental, aquí nos importa la eficiencia monetaria, ¿sí? Si no tienen nada, argumentos sobre eso, no los recibimos. Esa fue la razón por la que rechazan el amicus que se presenta en este caso, y también diciendo, no, pues ustedes están representados por el Estado Nacional, ¿sí? Entonces, finalmente volvemos a esa idea de el Estado Nacional que termina representando los intereses de las élites y no de los movimientos y de los territorios. En el caso de Mountain Metals hay algo importante que podría sumar dentro de estas discusiones, y es que se dio a una cesión de derechos, es decir, la empresa transnacional hace un contrato con una empresa minera local y a través de ese contrato hace unas inversiones en el territorio y eso permite que finalmente demande. Y es importante porque en su momento se dio de esa forma, pero ahora en gobiernos progresistas como el que tenemos ahora se viene dando preponderancia a la formalización de pequeños mineros por sobre los grandes proyectos de las transnacionales. Pero ojo, porque detrás de eso, entonces ahora vienen acomodándose con subcontratos de formalización minera, es decir, los grandes proyectos mineros empiezan a subcontratar con los pequeños mineros y a través de esos subcontratos inyectan inversiones y a través de la responsabilidad social empresarial inyectan inversiones. Entonces se empieza a reconfigurar con la transición energética, con los gobiernos progresistas que apuntan o se dirigen más bien a la formalización de pequeños mineros, entonces con los subcontratos. Y en el caso de Red Eagle, igual que en el de Mountain Metals, desde el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se viajó a Canadá y se visualizó que finalmente estas empresas no existen, son empresas papel, son fachadas, no había ni siquiera una instalación, no había absolutamente nada. Lo que hacen estas empresas finalmente es especulación financiera, vienen acá, aprovechan los códigos de minas que son supremamente entreguistas y lo que hacen es apoderarse de contratos de concesión minera, casi siempre visualizando zonas que van a ser zonas de protección para justificar sus inversiones, para justificar que se adoptaron medidas de protección, pero nosotros tenemos el contrato, tenemos inversiones, entonces vamos a demandar y tenemos derecho a la indemnización. Y bueno, finalmente, y de pronto podemos ampliar más sobre esto, ahora en la otra ronda, vemos que hay unos efectos que son muy claros que ha generado este arbitraje transnacional. Hizo un laudo sobre Colombia y sobre Santurbán. El primero es que ciertas normas ambientales aquí a nivel nacional se han visto sacrificadas, ¿sí? Es el sacrificio de normas ambientales, el sacrificio de normas de derechos humanos y el exterminio de comunidades y de territorios. Y ese sacrificio se ha visto incluso en salvamentos de voto de sentencias de la Corte Constitucional, donde dicen los magistrados, no es que no podemos proteger el páramo, no podemos proteger los bosques, porque vienen las demandas, viene una expropiación indirecta. Eso ya queda, está el registro en las sentencias de la Corte Constitucional. Encima se viene una andanada terrible y perversa contra los defensores del territorio con señalamientos de que son los enemigos del desarrollo. Entonces, en estos casos, cuando salió el laudo condenatorio de Ecooro, entonces lo que hicieron las empresas fue empezar a decir, miren, ellos son los enemigos del desarrollo, del progreso y de la nación, y por culpa de ellos es que se están presentando estas condenas contra el Estado. Entonces empieza una andanada contra los defensores del territorio, precisamente señalándolos de enemigos del territorio, del desarrollo y de la nación. Yo
yo soy mexicana, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Económicas, y la orientación que yo tengo sobre esta temática es una orientación básicamente de economía política internacional, es decir, no soy abogada ni cosa que se le pueda parecer. Sin embargo, bueno, he tenido que aprender mucho de eso, porque todo esto está relacionado definitivamente con el derecho internacional. Ahora bien, es decir, el tema que voy a desarrollar es un tema que resulta a primera, digamos, instancia, francamente un título escabroso, porque empieza por ser el amicus curiae, un dique legal para terceras partes frente a los efectos del mecanismo de resolución de disputas sobre inversión en los TLCs. Bueno, es decir, es ya lo que se llamaría un tema ultra específico dentro de esta discusión, pero que tarde o temprano teníamos que llegar a ella, porque esto empezó en 1996, cuando tuvimos la primera demanda, es decir, frente al gobierno mexicano, la famosa demanda de Metalclad, que soltó, es decir, toda una situación completamente inédita al respecto. Primero, es decir, porque en gran medida los gobiernos estaban acostumbrados a negociar de una manera totalmente ignorante, ciegamente, es decir, lo único que querían era firmar un acuerdo con un país que les conviniera, y había mucha, de alguna manera, es decir, no había el suficiente profesionalismo para, antes de firmar, revisar completamente el contenido del tratado. Y muchas de las cosas que hemos vivido desde 1994, cuando se firmó el TELCAN, hasta la fecha actual, en gran medida es porque definitivamente nuestros gobiernos no han tenido la suficiente responsabilidad como para detener cosas que se firmaron y que han tenido, es decir, tremendas consecuencias. Es decir, mejor países, como es el caso en 2018, como Canadá, es decir, ante el horror que ha significado para ese país todo lo que fue el capítulo sobre inversión en el TELCAN, decidieron, y eso fue un acto prácticamente histórico, es decir, de firmar un tratado desvinculándose simultáneamente del acuerdo sobre inversión. Es decir, la tendencia desde la década de finales de la década de los años 40 en tratados hasta antes del NAFTA era que se firmaba el todo o el nada. Pero en cambio, es decir, justamente todo lo que sucedía en relación al capítulo sobre inversión en esos 30 años o más que han transcurrido, es decir, crearon una forma distinta de enfrentar realmente la problemática y, digamos, tenemos un caso muy importante como ha sido todo lo que Andrés explicó sobre el caso de Caitiza, sobre Ecuador, sobre Venezuela, Bolivia, etc. Pero lo que es muy importante es ver cuando países dichos desarrollados empiezan, por ejemplo, a desvincularse, caso Australia, Indonesia, Sudáfrica, etc. Es decir, en realidad, algo que es, en mi opinión, interesantísimo en el estudio de todo esto es la manera como poco a poco gobiernos, pero también sociedad civil, ha encontrado maneras de alguna manera de darle la vuelta a algo que parecía inamovible, como era el arbitraje sobre inversión. Sobre esto hay algo que tengo que decir desde el principio, porque si no, de alguna manera creo que no se entiende la terrible consecuencia que tiene para nuestros países todo lo que implica el arbitraje sobre inversión. Desde el siglo XIX, cuando se crearon, es decir, los tratados de comercio, amistad y navegación, que son el antecedente más remoto pero casi idéntico de lo que ahora ustedes están viendo, es decir, había una norma de carácter jurídico que es muy importante porque
es simple, pero es fulminante respecto a las consecuencias, y es: el que daña, paga. Es decir, no hay otra. Es algo que desde el siglo XIX funciona. Si tú dañas, tú pagas. Y eso, que es una absoluta simplificación de todo lo que vemos después del arbitraje, tiene consecuencias, porque el que daña, paga, significa, es decir, que el que está siendo dañado no es necesariamente un gobierno, sino quien está invirtiendo. Bueno, basta decir que un país como México se puede dar el lujo de tener un museo completo sobre intervenciones extranjeras. Es decir, cada país tiene sus peculiaridades. El nuestro, su peculiaridad es la intervención extranjera. Y por exactamente, es decir, no seguir las reglas de que el que daña paga y la relación con inversión, hemos sido invadidos, se nos han hecho guerras, se nos ha quitado más de la mitad del territorio, etc. O sea que esto tiene más consecuencias que lo únicamente, es decir, relacionado con derecho o economía internacional. Es algo importante a decirlo, porque a veces lo olvidamos completamente. Entonces, fue un triunfo que existieran cosas como el principio Calvo o el principio Estrada, que a veces, por ser tan antiguo, es decir, nos parece que ya está de moda y que después de todo, ¿para qué mencionarlo? Pero resulta que exactamente lo que sucedió en 1994, cuando se firmó ese famoso Hotel-Can, fue que de una manera sobreprecia, pero demoledora, es decir, se terminó con eso, con esas dos doctrinas que habían permitido, sobre todo en América Latina, que no se siguiera invadiendo, ni haciendo guerras, ni despojando territorialmente a un país por cuestiones de inversión. Bueno, ¿cuándo fue el cambio? El cambio vale la pena decirlo. El cambio viene cuando aparece la transnacional o multinacional. En fin, la cosa es que es decir, es una inversión que de pronto, es decir, se duplica, se triplica en diversos países, y hasta ese momento, década de los años 70, no había cómo protegerla, según la perspectiva de la empresa, por supuesto, no de los gobiernos. Entonces se empieza a desarrollar un proceso que culmina, es decir, con lo que ustedes y nosotros estudiamos ahora, que es los acuerdos de protección a la inversión o el capítulo de protección a la inversión en un tratado de libre comercio. Pero es que no fue siempre así, es decir, tuvo que haber todo un proceso fascinante, en mi opinión, en el cual la transnacional empezó a meterse en un profundo cabildeo para transformar eso y llegar a eso, a lo que conocemos como los TBIs y los tratados de libre comercio con inversión. Ahora, pero, es decir, no hay que olvidar un aspecto central. Es decir, la característica de esto que estamos estudiando es que hay un proceso de desterritorialización. Es decir, lo importante para todos nosotros es el hecho de que toda la jurisprudencia que construimos hasta la década de los años 90, en el cual, es decir, las cosas, las discusiones se resolvían o se trataban de resolver en las Cortes Nacionales, fue totalmente barrido, aplastado, y pasó a ser resuelto, es decir, por un tribunal extrañamente híbrido, en el cual el Estado cede toda toda la autonomía que tenía anteriormente, la autodeterminación, y pasa a ser juzgado arbitrariamente en un arbitraje que es básicamente supranacional. Eso ustedes lo saben, yo también, pero hay algo que es importante decir. Dentro de esta discusión solo hay dos actores aparentemente. Uno es el que acusa, que es el inversionista, y otro que se sienta en la silla de los acusados, que es el Estado, lo cual antes no existía. Ahora bien, pero regresando a lo que se dice de que el que daña paga, hay un asunto, es decir, quien daña es la empresa, quien daña es la inversión extranjera, pero el Estado en sí
no se siente dañado y por eso actúa de una manera insensible respecto a quienes son dañados, que es justamente, por ejemplo, básicamente la sociedad civil. Es decir, hay dos actores, y hay el actor que es más dañado es el actor marginado, el que no tiene voz y voto, y el que ha cambiado completamente las reglas del juego, porque si ustedes observan cuáles eran los motivos de una demanda inicialmente, nada tiene que ver con lo actual, en el cual, es decir, ha entrado una serie de nuevos elementos que van desde el nuevo ambiente, desde el agua, desde la forma de extraer en la minería, los derechos humanos, y la lista es larguísima. Sin embargo, ni CIADI, ni UNCITRAL, ni ninguna otra de las instancias que discuten sobre problemas de inversión extranjera no quieren reconocer que esas son las causales. Las causales son el daño al medio ambiente, la forma en que se alteran los derechos humanos, la forma en que se le impide a la gente de beber agua potable porque se lleva todo el agua, la minería, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eso no es reconocido. Ahora bien, dentro de esto, que es, digamos, un panorama bastante apretado de algo que es muchísimo más complicado de lo que estoy explicando, aparece el amicus curiae, que no es otra cosa más que un latinajo que significa amigos de la corte. Y es chistoso, esa es la palabra que se me viene a la cabeza, al pensar que eso, que forma parte de la estructura del arbitraje supranacional, se dé el lujo de hablar de la Corte. ¿De cuál Corte estamos hablando? Si después de todo la Corte ha sido totalmente anulada al transferir, es decir, la discusión, el arbitraje, a algo que esté en Washington y que es de carácter supranacional. Sin embargo, el término está ahí, son amigos de la Corte. ¿Y quiénes son amigos de la Corte? Bueno, son los terceros, así se les llama, el tercero. Pero no es tercero realmente discordia, yo diría que es el primero, porque es el sujeto real, que no es, por cierto, el Estado, y sobre eso hay toda una discusión al respecto, sino es directamente la gente que ha sido dañada. Ahora bien, dentro de esta figura, que no es una figura privativa del arbitraje de inversión, no, es una figura que existe desde prácticamente antes del inicio del siglo XX, es decir, pero que ha ido cambiando con el tiempo. Es una manera de decir, bueno, mira, te estamos dañando, pero te vamos a dar una oportunidad. Utiliza este recurso, que es un recurso de carácter legal, que es el amicus curiae. Sin embargo, como voy a explicar ahora, es dificilísimo el poder acceder a él, porque tuvieron buen cuidado, tanto empresas como el propio arbitraje, de poner cierto tipo de obstáculos que lo hacen verdaderamente difícil. Es decir, es un triunfo. Por ejemplo, en el caso de México, tenemos 30 años, más de 30 años, con problemas de arbitraje, y sin embargo, es decir, tenemos uno solo que ha sido admitido, cuando en realidad hemos presentado diversos amicus. Es decir, lo cual significa que algo no está funcionando. Lo que Rodrigo decía ahorita sobre el caso del amicus del páramo Santurbán. Es decir, haces todo el trabajo, pero esa pequeña corte secreta, donde uno nunca sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo atrás del edificio, es sencillamente decide si entran o no entran. Y una primera cosa es que algo que hay que entender es que este arbitraje, con o sin amicus, no está buscando la mediación, nos están engañando, porque el arbitraje debería de ser algo que aceptara la mediación y llegar a un entendimiento. Sin embargo, no es el caso. ¿Por qué razón? Porque los capítulos de protección a la inversión solo empiezan con NAFTA, es decir, 94, y la primera demanda es 1996. Pero, ¿qué es lo que se veía en eso? Bueno,
el eje de la demanda es lucro cesante, es decir, que hay una acción que parece ser del Estado, pero en general es de la población, es decir, que está impidiendo que esa expectativa de inversión, es decir, lo que la empresa tiene como expectativa, y que por cierto muchas veces es muy elevada, es decir, no puede llegar a su cumplimiento porque hay una serie de impedimentos, y como el gobierno no controla eso, entonces por lo tanto es demandado, porque sí hemos logrado cambios. En Odisei, y por eso sí termino, por ejemplo, hubo un árbitro que se rebeló, jamás había sucedido eso, es decir, Sanz dijo, no estoy de acuerdo en que no se acepte el amicus, es decir, es una incongruencia por estas razones, y sin embargo los otros árbitros cerraron filas y rechazaron el amicus. Entonces hay rebeldía en la granja, no solamente hay afuera, y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Gracias. Por congregarnos en el grupo de trabajo, por coordinar todas las actividades, que fue un trabajo muy arduo y es la causante de que estemos aquí. Y la gran motivadora de que estemos aquí, entonces creo que el agradecimiento viene de toda la mesa y de todos aquellos que nos acompañan hoy. Y me gustaría también hacer un segundo agradecimiento, que es la posibilidad de estar justamente en esta conferencia de Claxo, que tiene como título, me lo tuve que anotar más grande porque estaba muy chiquito acá, pero llegué a verlo, Horizontes y transformaciones para la igualdad. Y justamente lo que estamos discutiendo es, aunque suene tal vez muy cursi, cómo hacer un mundo mejor desde diferentes visiones que ponen en diálogo el medio ambiente, los derechos humanos, los movimientos sociales y la inversión extranjera. Y también este sistema normativo, yo voy a hablar más desde el derecho internacional, ahora me voy a presentar, este sistema normativo que no porque sea legal es justo, justamente es un sistema injusto, ¿sí? Bueno, yo soy Magdalena Vaz, soy profesora agregada en la Universidad de la República de Uruguay, soy investigadora también del Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay, estuve trabajando también en México sobre estos temas, que es súper interesante en la Universidad de Monterrey. Bueno, vamos a empezar. Tengo que pasar así. Bueno, mi punto de partida. A ver, se han escrito, creo que ríos de tinta, y ahí me sumo en todo lo que se ha escrito, de que estamos ante un régimen en crisis, y no paramos de decirlo, que hay una crisis en la solución de controversias inversor-Estado. Yo me pregunto, ¿crisis para qué y para quiénes? Porque no parecería ser una crisis para los inversores extranjeros que demandan a los Estados ante cualquier cambio normativo. Porque si uno ve los números, que no los traje ahora porque los conocemos, si uno ve los números, TNI ha hecho excelentes informes, las demandas no dejan de llegar. Incluso se pensó, tal vez inocentemente al comienzo de la pandemia, que sí iba a ser un disruptor y que íbamos a tener menos demandas, y esto no fue así, nos equivocamos, creo que ahí nos equivocamos todos por igual, pero igual nos dimos rápidamente cuenta del error, ¿sí? Del error que habíamos caído. Y me parece bien interesante que la UNTRA, de esta entidad que es tan importante en la gobernanza del sistema, desde el 2003, estamos en 2025, desde el 2003 en el Informe Mundial de Inversiones dice: cuidado, la solución de controversias inversor-Estado condiciona el espacio de política pública. Cuidado, en definitiva esto es la base de la soberanía, y nos estamos encontrando con casos, algunos sí muy claros, vinculados con temas de medio ambiente, de derechos humanos, pero también nos estamos encontrando con otros casos que hacen que el Estado, cuando quiere regular, o no lo haga por temor a una demanda, y ahí aparece todo el tema del enfriamiento regulatorio, o por otro lado, regule, pero sabiendo que tiene altas chances de ser demandado, incluso por temas que involucran derechos humanos, medio ambiente, cambio climático, transición energética. ¿Cómo fue el término que usaron? Expansión energética, que me pareció muy bueno. Y yo hoy agregaría mucho más. No voy a profundizar en el caso de
O sea, sí lo voy a mencionar, pero no voy a profundizar en las bases del caso de Honduras, sobre todo el caso Próspera, pero ahí se condiciona hasta la capacidad de un Estado de ser Estado, directamente se lo cuestiona el Estado con su capacidad de tener normas jurídicas en su territorio. Y si vamos a la clase 1 de Derecho Internacional Público, vamos a decir, un Estado es aquella entidad que tiene gobierno, territorio, tiene población y tiene capacidad de relacionarse con terceros. Ahora, ese gobierno no puede controlar todo el territorio. Hay algo mucho más extenso de lo que habíamos visto. Sin embargo, si nosotros vamos a lo que los grandes teóricos de las relaciones internacionales han dicho sobre la soberanía, puntualmente como Krasner, no hay otra alternativa. O sea, el Estado es Estado porque tiene el atributo de la soberanía. Entonces, si no hay alternativa aceptada para la soberanía, ¿existe una transición hacia un nuevo concepto o proyección de la soberanía? Hago un spoiler, yo argumento que sí. ¿Cómo, dónde y cuándo se manifiesta? ¿Y cómo se relaciona con la protección del medio ambiente, la transición energética o la acción climática, o incluso, hoy agregaría, otras nuevas acciones del Estado? Yo voy a dividir a partir de ahora en dos. Voy a hablar de lo que sucede en el sur global. Ahí está la Unión Europea también, pero es para ver la secuencia, ¿sí? No es porque entienda que la Unión Europea está de este lado del mundo, está claro que no, ¿sí? Sur o sures globales, tal vez podemos pensar en un concepto más amplio, como para incluir China, que es como la gran pregunta, ¿China está dentro de este grupo o no? ¿Sí? Bueno, India también podría ser otro caso. Bueno, el sur global es el origen de la transición hacia un nuevo concepto de soberanía, especialmente con las nuevas disposiciones constitucionales, con el neoconstitucionalismo latinoamericano. Me remito a lo que decía Andrés del artículo 422 de la Constitución, gracias, es la altura. De la Constitución, claro, la altura a veces en una palabra no llega. De la Constitución ecuatoriana, lo mismo en Bolivia. Algunas cuestiones similares, pero con diferencias en cuanto al orden, por ejemplo, en Honduras más recientemente. El sur global, por estos cambios constitucionales y sobre todo por las demandas, porque empieza a defender ese espacio de regulación. Si nos vamos a la economía política internacional, traemos también a la gran Susan Strange diciendo, bueno, pero el Estado abandonó esferas de poder en las cuales antes regulaba y ahora no regula. Creo que si Susan Strange estuviera viva, ahora estaría en este panel probablemente diciendo lo mismo que nosotros. Cuando el Estado quiso volver a regular, se encontró con la solución de controversias inversor-Estado. Y aquí se empezaron a dar los primeros cambios de posición. Creo que el primer caso, que es diferente al resto, es el de Brasil. Brasil firma tratados bilaterales de inversión, los clásicos de los 90, sin embargo, como bien mencionaba Ana, no llega el Congreso a aprobar ninguno de estos, y con el paso del tiempo, en el 2015 comienza este nuevo sistema con los acuerdos de cooperación y facilitación de comercio sin solución de controversias inversor-Estado. La clave para que Brasil sea un externo al sistema es la solución de controversias inversor-Estado. Ahí estaba la piedra fundamental. Después vienen los casos de Bolivia, Ecuador, Sudáfrica, Venezuela, India en menor medida, que eran parte del sistema pero se retiran. ¿Sí? Yo lo llamo en algunas de las publicaciones disidentes. ¿Sí? Porque eran parte pero se retiran. Tal vez el caso más emblemático es el de Ecuador, que se retira pero retorna con el cambio de gobierno. Y si bien no soy politóloga, lo digo por si hay algún politólogo en la sala, hay varios, lo sé, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión. Los cambios de gobierno no son inocentes, pueden hacernos cambiar una postura construida durante años en diálogo con el medio ambiente, en diálogo con los movimientos sociales, en pro de los cuidados de la naturaleza, pueden cambiar y pueden derribarse en un segundo, ¿sí? Después me gustaría referirme muy rápidamente al caso de la India, porque la India se mantiene en el régimen parcialmente, está como con un pie en cada lado, porque tiene un modelo propio de tratado bilateral de inversión,
que llega al CIADES. Sin embargo, es tan complejo el proceso que llegar al CIADES se hace casi imposible. Es una forma de estar, pero no estar al mismo tiempo. Y tal vez ahí está la clave de lo que mencionaba Ana. La idea lo que hace es esperar el término de plazo de los tratados bilaterales de inversión y no los renueva. Por eso que van terminando escalonadamente. Probablemente los que sigan en vigor todavía no se haya cumplido el plazo. Tendríamos que analizarlo cada uno de ellos, pero me juego a que muy probablemente es por eso. Pero después nos empezamos a encontrar con algunos casos diferentes, como el de la Unión Europea, que me voy a referir dentro de unos minutos, pero sí quisiera mostrar cómo a partir de 2020 parecía que hay un quiebre en esto que veníamos diciendo, porque parecía que era el sur por los problemas con las demandas, por las nuevas normas constitucionales, pero la Unión Europea ni está en el sur global, ni se encuentra con demandas vinculadas a medio ambiente o derechos humanos, pero sí con problemas vinculados a la transición energética. Se presenta una situación. Si quieren seguir con el Pacto Verde Europeo, con la transición energética, este sistema comienza a ser una piedra en el camino. Bueno, y el Tratado de la Carta de la Energía, como voy a mencionar después, también. Simplemente para solo dar un pantallazo, el caso de Honduras, el más reciente, tal vez el más complejo, ¿sí? También hay un cambio de gobierno, por eso los cambios de gobierno no son inocentes, también hay un cambio de gobierno que crea estos mini estados, porque parece que volvemos a la Edad Media prácticamente, porque hay espacios, son ciudades en las cuales el Estado no regula. Sin embargo dice, bueno, pero se van a aplicar las normas vinculadas a derechos humanos o la Constitución, pero en los hechos, si uno ve, por ejemplo, lo que sucedía en Próspera, se podían hacer estudios médicos que la FDA en Estados Unidos no permitía. Implantarse, esto lo cuento porque a mí me supera un poco, capaz que por un tema de edad, implantarse un chip en la mano para poder abrir el Tesla. Yo no tengo un Tesla, obviamente, no sé cómo se abre, imagino con una llave. Capaz que estoy diciendo algo que no es, me puede corregir. Si hay algún propietario de Tesla en la sala, me puede corregir, pero esto parece que es un chip que acercás al vehículo y se abre. A mí me suena, voy a hacer algo que demuestra la edad. ¿Se acuerdan de los supersónicos o los ultras? ¿No les suena eso? Hacer con la mano. Bueno, eso sí se puede hacer en Próspera. Entonces me dicen que se aplican las normas de derechos humanos. O te pueden inyectar un batido de no me acuerdo cuántas vitaminas para tener más fortaleza. Me dicen que las normas de derechos humanos y las normas de Honduras, las normas fundamentales, sí se aplican. Yo permito dudar, al menos. Sí que en las zonas de empleo y desarrollo económico esto se permita. Se declara inconstitucional la ley que establece las sedes. Sin embargo, ahí está el kit de la cuestión, el proceso desde el punto de vista de la forma que realiza Honduras tiene críticas que son sólidas, lamentablemente. Ojalá los estados hicieran todo bien, pero los estados no hacen todo bien. Cada uno se haga cargo de su propio estado, pero bueno, los estados lamentablemente no hacen todo bien. Y aquí estamos en ese, ida y vuelta. Muy recientemente, creo que un mes va a cumplir esta semana, hay una nueva demanda de otra de las sedes, que es sede Morazán, Ciudad Morazán, que se va a sumar a la de Próspera probablemente y va a tener una resolución, supongo yo, que bastante similar. Esto está en proceso, sin embargo nos encontramos con que incluso puede haber mini estados dentro de un estado y que se le dicen, no, pero acá tienes que regular Honduras, te demandan. Me pregunto, porque no conozco tanto la situación, además es muy reciente y hay mucha opacidad, ¿qué va a pasar con la empresa con la ciudad de una de las empresas de Elon Musk en Estados Unidos? Que tiene características muy similares a esta. Capaz que en 10 años estamos hablando de eso y no de las sedes. ¿Quién sabe? Bueno, me voy rápidamente al norte global. Acá es el
reflejo, esto es Buenos Aires, pero me sirve mucho el reflejo con el Congreso, ¿sí? La defensa del espacio de política pública como reflejo de las externalidades del régimen, el régimen que la Unión Europea junto con Estados Unidos crean como un traje a medida para que sean sus empresas, funcionando como un tándem, ¿sí?, las que puedan demandar en un tribunal internacional a aquellos estados cuyo poder judicial se lo ve como más débil o como menos rápido, menos seguro tal vez. Entonces realmente es un régimen que crean como un traje a medida. Y en los primeros años funciona, tal vez como lo habían pensado para casos excepcionales. La realidad es que al día de hoy no funciona como un régimen para casos excepcionales. Bueno, solo recordar, porque si bien no vamos a hablar del norte global, pero sí el espejo me parece interesante, la Unión Europea está teniendo sus propios problemas. Me resultó muy buena la frase de Andrés cuando decía, bueno, hay divorcios masivos en la Unión Europea, pero entre ellos, o sea, terminando los tratados bilaterales de inversión entre ellos, y la Unión Europea retirándose del Tratado de la Carta de la Energía, del cual previamente se habían retirado algunos de sus miembros. ¿Sí? Esto me parece importante, que si bien surge de un interés propio de los órganos comunitarios, los miembros empiezan a ver, sobre todo España, empieza a ver que este tratado es contrario, por ejemplo, a sus intereses regulatorios. Yo creo que era un regreso de la soberanía en todos los ámbitos. Pensemos que la posición de Estados Unidos sobre temas comerciales vinculados a la seguridad nacional es un tema de soberanía. En definitiva, todo lo que está pasando en la OMC es un tema de soberanía. Mi pregunta es si es suficiente para hacer frente a los desafíos del cambio climático, la salud global, las crecientes inequidades, justamente el tema central de este Congreso. Parecería que no, parecería que se requieren muchas más acciones, y esas acciones yo creo que van a volver nuevamente desde el inicio de esa semilla de la defensa del espacio de política pública, van a volver nuevamente del sur global, así que acá tenemos un lugar y una trinchera de lujo para poder defenderlo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. No, yo me voy a tomar el atrevimiento, obviamente porque soy moderadora, coordinadora, comentarista, el título que quieran. Quiero tomarme el acuerdo un poco ahora también con ustedes y decir, bueno, en base a estas exposiciones que han sido súper ricas, pero han tenido diferentes focos, diferentes puntos donde se han concentrado en el trabajo, yo agarré 5 grandes ejes que quería como tratar de hacer un resumen con preguntas que ustedes dejaron acá y que me parece que es muy interesante porque están pensando, y está bueno, y era el objetivo también de este espacio, y ahora después el también tiene 10, tenemos, vamos a cerrar. Si alguien tiene alguna otra pregunta también se puede sumar, pero yo quería resumir en como grandes 5 puntos. Estos 5 puntos que estoy pensando que ustedes trabajaron son: uno, lo agregó en realidad Magdalena al final, pero está en lo que estaban diciendo todos, que es esta idea de crisis o cambio, ¿no? Crisis o cambio. O sea, crisis está bien si estamos frente a la crisis del régimen de protección de inversiones. Ahora, cambio, decir que el cambio está en transición, para mí odio ese término porque no decir nada, siempre se está en transición, siempre hay un movimiento, siempre están pasando cosas. El tema es qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces tratar de, ustedes han traído muchísimos elementos para pensar eso. Un elemento que entra acá, que me parece que quedó bastante en claro en varias de las exposiciones, es que los mecanismos de protección de inversiones se han vuelto más sofisticados. Eso me parece que es un elemento para tener en cuenta. ¿Dónde está esa sofisticación? Es decir, estamos siempre pensando en el periodo de 30 años, ¿no? Estamos pensando en esto, Teresina se fue más atrás, pero vamos a tratar de pensar en el periodo de los últimos 30 años para entender la constitución del sistema y algunos elementos que aparecieron acá. La idea de adaptación, ¿no? Apareció la idea de la adaptación que decían también al principio. Por ejemplo, el tema de la adaptación en la forma de negociación, ¿no? Se nos presentó el caso de China como un caso donde se ve una estrategia diferente de negociación. Apareció la cuestión del incremento en la cantidad de tratados sur-sur. Entonces ya no esta idea del norte-sur, porque claro, norte-sur ya están los tratados. Si miramos en realidad la evolución de los tratados, no vemos tanta extra firma de tratados
porque ya están ahí los tratados. El tema es qué se hace con los tratados que están vigentes, ¿no? El caso de China, China había quedado atrás, otros países como Turquía habían quedado muy atrás, Colombia también entra tarde al mecanismo de solución de controversias, hay países que van entrando más tarde, pero la verdad es que la gran mayoría de los tratados ya están firmados. Entonces, sí hay una adaptación en la forma en la cual se negocia en base a los aprendizajes, ¿no? La cuestión de la facilitación de inversiones apareció también. En el marco de la OMC, en el marco de algunos tratados como los acuerdos de cooperación y facilitación de inversiones que traía Ana para hablar de los casos de Brasil, vemos la cuestión de la facilitación, con Carla Pot venimos trabajando ese tema también, la idea de la facilitación como un elemento clave para la aceleración de la circulación del capital. Ya no solamente la protección, que ahí está, sino a su vez acelerar los tiempos de la circulación. Ahí entran otros elementos que también son importantes en este momento, que no aparecen tanto en lo jurídico, pero por ejemplo es el tema de la infraestructura y la logística, y la necesidad de acelerar, ¿no? China como incluso el gran agente que lo que ha hecho en estos últimos 20 años con claridad es generar estos hubs de producción y de circulación de las mercancías, de las cadenas de valor internas, para que salga el producto rápido terminado con puertos, aeropuertos, rutas, con electricidad, todo listo para la circulación del capital, ¿no? Es un tema que empieza a aparecer entonces en los tratados también como algo más sofisticado, nuevo, diferente, que acompaña la protección de inversión. Aparece también esto, ¿no? También elementos que los estados empiezan a poner. Me lleva a mi último, el tercer elemento, que es el margen de acción de los estados en esa negociación. Entonces aparece esto que Ana decía, agotan los recursos, el caso de los tratados indios, ¿no? Agotan, hay que agotar los recursos jurídicos internos antes de ir al CIAE. Empiezan a aparecer esos elementos, ¿no? Todo lo que nos trajo Andrés antes con respecto a lo que intentó hacer Ecuador con, bueno, decir qué hacemos, renegociamos o no nos salimos. Si renegociamos, ¿qué renegociamos? ¿Qué es lo que hay que renegociar? Sudáfrica diciendo, también nos salimos, pero bueno, nos sentamos a negociar, porque está la negociación política, además del tratado. Sudáfrica negociando con Alemania para no perder las inversiones de la Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, también esos elementos se han vuelto mucho más claramente políticos y no tanto jurídicos en ese sentido. Después el margen de acción está, lo que han dicho, salir del CIADI, de los tratados, la auditoría de la CAITISA, ¿no? El ejemplo de la Comisión de Auditoría de los Tratados de Inversión y el Sistema de Arbitraje de Ecuador. ¿Y qué pasa con los estados que toman estas posiciones? Magdalena decía los disidentes. Yo me acuerdo cuando la UNTAD empieza a hablar de esto, hablaba de los radicales, incluso les decía más fuerte, decía esto puede llevar a un caos, ¿no? Porque hay países que se están saliendo del sistema, obviamente nombraba Ecuador, Venezuela y Bolivia como la cabeza de eso, y que era algo no deseable para ellos, ¿no? Esto ya no necesitamos. Y me lleva al último elemento que pienso que algo que también subyace a todo lo que se ha dicho y apareció fuerte, creo que en lo que dijo Andrea, bueno, no me acuerdo, pero la idea de me falta uno, me faltan dos elementos, perdón, la resistencia social, ¿no? Que trajo Juan Camilo, sí, por si me falta uno más. El tema de la resistencia social que trajo Juan Camilo con la cuestión del despojo, la criminalización, esta idea que dijo él, ¿no? Este concepto de para nosotros es fuente de vida, para ellos es una tonelada de oro, por ejemplo, ¿no? Y para nosotros es fuente de vida. Aparece ahí también esta idea de los enemigos del desarrollo, la idea de decir, bueno, pero entonces, si no quieren esto que quieren, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Porque ahí aparece otro elemento, y es el último que ahí sí quiero traer, que es el que tiene que ver con la cuestión de la acumulación económica. Es decir, alguien dijo acumulación monetaria, ¿no? Pero en realidad, la pregunta también, y que yo les traigo, para pensar América Latina, porque en definitiva estamos pensando también América Latina, es si estos tratados son la imposición de la lógica del mercado, si estos tratados lo que trajeron es la seguridad jurídica por sobre todo, los derechos, la protección del derecho de propiedad, ¿no? Por sobre cualquier otra cosa quedó clarísimo con todo lo que han dicho, la cuestión de la contraposición con derechos humanos, con derechos medioambientales, ¿no? Pero, ¿qué lugar le queda a América Latina en ese sentido? Es decir, estos tratados están dando cuenta en realidad, ¿por qué no se salen más países? Porque están dando cuenta de la forma en la cual América Latina se está insertando globalmente, es decir, como país proveedor de estas materias primas, que siempre lo fue, pero que estos tratados lo que hacen en todo caso es dar una vuelta más, es decir, poner un candado sobre esa realidad histórica colonial de 500 años, y que en realidad la pregunta entonces sería, bueno, ¿qué otro lugar le quedaría a América Latina en un contexto incluso más complejo de avances de las derechas, de descomposición de cualquier proceso de integración regional, de más bien la vuelta con más claridad y crudeza de la competencia entre los países por colocar sus productos, que, oh casualidad, son los mismos prácticamente, pregunten
Colombia, Ecuador, Chile, Argentina con minerales, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay con la soja, carne, quién coloca más rápido esto, quién llega primero al acuerdo Mercosur-Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces quizás ahí está la pregunta sobre cuál es el espacio, ¿no? para hacer algo diferente también dentro de esto para los países de América Latina en un contexto mucho más complicado. No estoy pretendiendo que contesten eso, pero quería traer esos elementos como lo que está ahí dando vuelta para pensar esa idea de crisis o cambio. Bueno, cambio siempre hay, pero la idea, ¿está en crisis o no está en crisis? En realidad hasta podríamos decir, no solo lo que dijo Magdalena, en América Latina no hay crisis, esto está vivito y coleando, ¿no? Podríamos hasta plantearlo por ahí, sería interesante para discutir con los que hablan de la crisis constantemente, ¿no? Eso, no sé si hay... Y luego yo nada, me quedaba con la idea de que lo que comentabas también, Ana, de, claro, que a raíz de, como que hubo casos, ¿no?, de arbitraje de inversiones que fueron un poco los que catapultaron que países considerasen estar o no en el sistema. Y hay como muchos de esos casos emblemáticos, ¿no? Entonces como que me parecía interesante pues volver como un poco a recoger esa idea de la necesidad de seguir sacando esos casos a la luz y de traer los casos porque son los que más acercan el sistema, ¿no?, a lo que hacemos. Y ¿qué más tenía por aquí? Bueno, también creo que está todo este otro debate de los modelos alternativos de TBIs, de la India, de Sudáfrica, de Brasil, que como que parece que a veces el debate va por ahí también, ¿no? De si la alternativa a esto es entonces enfocarnos en propuestas alternativas desde los países del sur global, regionales, si tiene sentido no ir por ese camino, ¿no? De trabajar en esos textos, también desde el norte global, ¿no? O sea, Holanda tiene una propuesta de TBI, Indonesia también tiene, bueno, esa pregunta. Y luego tiene una pregunta más técnica, pero Andrés creo que se ha ido, pero igual también vosotros lo sabéis en la mesa, que es, como Andrés decía, claro, decía que si te sales del CIADI, solo hay como un límite de 6 meses en los que pueden entregar demandas. Entonces yo decía, ¿y qué pasa con la cláusula de extinción de los acuerdos? ¿No? Que eso se neutraliza o no se neutraliza, me quedo con esa duda. Si querés lo respondo. Lo responde la abogada en la sala, sí. Eso. En realidad lo de los 6 meses es para que sea efectivo el retiro, ¿sí? La denuncia unilateral. Se presenta, se cuentan 6 meses desde ese día que el CIADI te dice sí, la Secretaría del CIADI, sí lo recibí, y 6 meses después te desligaste del CIADI, en realidad te desligaste del acuerdo del CIADI, no del CIADI, porque los tratados bilaterales de inversión, ¿no?, los capítulos de inversiones en los tratados de libre comercio suelen tener lo que se denominan las cláusulas de ultraactividad, que permiten que se puedan seguir presentando demandas durante un periodo que depende del caso, pero pueden ser 5, 10, 15, 20 años, creo que es el máximo del Reino Unido, ¿sí? Así que en realidad te desligas de una parte, no te desligas del todo. Es un régimen bastante difícil de salirse de él, ¿sí? Es yo creo que una de las relaciones más complicadas que tienen los estados en este momento. Y ya que tengo el micrófono, quiero decir algo, ¿no? Pero ya me tocó, que cuando estaba hablando Luciana, yo me acordaba de 2 textos de Galeano, ¿sí? Como uruguaya tengo que traer a Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, una parte que dice que América Latina es pobre porque es rico el suelo que pisamos, y ayer lo recordábamos con Teresina, y es real. Por eso el extractivismo, por eso el despojo, que no es algo actual, no es por el litio, tendremos que romper un poco con esa idea, es histórico. Es histórico también por esa relación colonial, pero también es histórico dentro de los connacionales, ¿sí? Desde las élites hacia, lo veíamos ayer en el museo, las élites colombianas esclavizando a los indígenas para realizar la extracción del caucho, ¿sí? Justamente, entonces, esto es parte, lamentablemente, de la matriz latinoamericana, pero nunca olvidar que es rico el suelo que pisamos. Creo que si nos convencemos de eso, podemos cambiar mucho. Hay un tema que es de convencimiento. Y el otro, que es muy largo, como para que yo lo recuerde de memoria, es una parte que describe que hay una anciana en una choza en Brasil, que se prepara un café en una latita, ¿sí? Y cuando toma ese café,
sonríe y dice, el Brasil es nuestro. Y después pone la misma situación con un CEO de una gran empresa que recién había llegado a Brasil y que seguía comprando empresas que habían sido tradicionales, nacionales, brasileñas, pero ahora iban a ser extranjeras, y que mira desde el piso 20 de esa torre, mira todo y dice, el Brasil es nuestro. Y Galeano termina magistralmente diciendo, uno de los dos está equivocado. Y creo que también nos tenemos que convencer que hay uno de los dos que está equivocado. Así que bueno. Sí, hasta cierto punto esta contradicción entre un proceso de internacionalización que efectivamente nos presenta problemas globales, no plantea límites a respuestas nacionales, ¿no? O sea, si no tenemos en el fondo esa contradicción, ¿no? La naturaleza más profunda de la crisis, ¿no? Entonces, eso nada más. Bueno, primero agradecer a Lu por la organización, todas las presentaciones fueron increíbles y creo que los 5 o 6 puntos que Luciana levantó al final ya podrían ser nuestro libro en el próximo ciclo del GT. Yo estoy aquí pragmáticamente pensando en trabajar cada uno de ellos entre nosotros aquí en el grupo. No voy a lograr responder, pero creo que simplemente comentar que creo que el tema clave es la facilitación. Estamos viviendo la crisis del multilateralismo, todos van a volver a sí mismos, no hay un regreso, creo que no hay un regreso, bueno, puedo estar equivocada, a la OMC como fue antiguamente, o sea, en realidad los países van a seguir sus estrategias nacionales y bilaterales. Mi impresión, desde lo que yo estoy acompañando, conversando y leyendo, la facilitación de la inversión es precisamente el Estado volviendo a su capacidad de regular para el capital, para la acumulación del capital. No es el Estado volviendo a regular para las poblaciones, para las comunidades, para el medio ambiente, pero para seguir facilitando cada vez más la acumulación de capital desde un otro lugar, que ya no es más a su submisión a un tratado internacional. Y eso me parece que es la tendencia de Sudáfrica, de Brasil, y de otros más, y me parece que puede ser una tendencia que se acelera ahora con lo que hace Trump en el gobierno. Entonces a mí me parece que toda la discusión sobre facilitación de comercio, toda la infraestructura, toda la logística y todo lo que se puede hacer a nivel nacional para facilitar las inversiones va a ser lo que vamos a estar acompañando ahí los próximos tiempos. Esa es una impresión general. Bueno, brevemente, la discusión sobre la capacidad regulatoria del Estado es larguísima, pero hay algo importante. No se puede entender esta pérdida o recuperación si no estudias la etapa de la industrialización sustitutiva de importaciones. Punto. Es decir, es ahí donde el Estado realmente agarra capacidad regulatoria y interviene y lanza adelante el proyecto, y en eso sí jala toda América Latina, cada país con su idiosincrasia. La liberalización comercial es en sí, es decir, la primera deposición de armas del Estado, de su capacidad regulatoria. Es decir, es tanta la ansia de nuestros gobiernos por pasar a eso, que es la liberalización comercial en sentido amplio, es decir, que empieza a firmar. Y créeme, es decir, firmaron NAFTA y siguieron firmando, porque a mí se me hace increíble, que el Estado mexicano, como acostumbraba y acostumbra, firmara sin conocer las implicaciones del capítulo 11, podría entenderlo, porque había otras cosas más importantes que negociar a favor del Estado, pero que después todos los países de América Latina, de una manera enloquecedora, empezaron a firmar acuerdos sabiendo lo que ya estaba pasando en México, no tiene vergüenza. Es decir, francamente lo digo. Y es más, en el caso de la primera bronca con Metalclad en 96, a mí me dejó helada cuando por fin pude conseguir el documento de respuesta, de rechazo al primer amicus curiae, que el CIADI contestó que no tenía procedimientos ni reglas de cómo aceptar un amicus curiae. Bueno, yo dije, esto es un mundo de locos.
Gobiernos que firman algo que no saben qué significa. Y el arbitraje que dice que tiene la joya de la corona, que es el amicus curiae, y cuando le lleve el amicus curiae dice, no, perdón, no lo podemos recibir porque no sabemos cómo proceder. Bueno, entonces estamos ante una bola de irresponsables. Y desgraciadamente esos irresponsables tienen el poder. Y eso es lo que tenemos que cambiar en la respuesta que Luciana nos está haciendo. Es decir, es que tiene que haber rendimiento de cuentas, carambas. Y no hay rendimiento de cuentas hacia el Estado. Le aplaudimos cuando dice que se van a salir del CIADI, uy, fabuloso. Y luego viene otro gobierno y dice, no, mejor volvemos a entrar. Es un juego de locos. Y se llevan a la gente entre las patas, porque finalmente todo ese dinero que estamos pagando, ¿sí?, en esos horribles laudos, eso es pérdida de desarrollo económico. Es decir, no se necesita ser genial para saberlo. Entonces, yo creo que hay que profundizar más sobre eso que ha puesto en la mesa Magdalena, la capacidad regulatoria del Estado, pero con rendimiento de cuentas, ¿sale? Así podríamos discutirlo, pero ya no es posible que sigamos teniendo acuerdos firmados y luego nos vamos de espaldas. Cuando le cayó a México el Metalclar, el gobierno de México dijo, pero ¿por qué? Nosotros no somos responsables de nada de esto. Es decir, es el gobierno municipal de Guadalcázar, en San Luis Potosí, júzguenlo a ellos y que ellos paguen. Caray, ¿cómo estuvo el asunto? Es decir, ni siquiera acaban de entender lo que es un acto federal. Es decir, la repartición de la cadena de poder en un sistema federal. Entonces, es más, el presidente en ese momento fue a la Suprema Corte para que dijera que quien tenía que pagar era el gobierno de San Luis Potosí. La Suprema Corte al menos tuvo un poco de criterio y dijo, no señor, dentro de los tratados que firma el gobierno federal, quien paga, si es el caso, es el gobierno federal. Pero ves que estamos metidos, sinceramente, con un montón de irresponsables que nos están perjudicando seriamente. Antes de Juan Camilo, le voy a dar la palabra a Carla, que quiere saber, porque intuyo que se va a vincular de un modo para algo que te va a poder contestar Juan Camilo. No sé por qué intuyo eso. Bueno, ay, qué feo que sale mi voz. No, bueno, a mí en realidad hay algo que me queda dando vueltas en todas las intervenciones. Igual también voy a retomar algo de lo que planteó Camilo y que seguro va a poder también retomar. Y que tiene que ver con algo que dijo recién Ana, que me parece súper interesante, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, entender que el tema de los estados, ¿no? Retomando, digo, históricamente siempre se habló del libre comercio pensando a los estados corridos, ¿no? Como, bueno, los estados se corren para darle libertad, por lo menos desde la eterna discusión del estado ausente, estado presente, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo es que ese sistema en crisis, de alguna manera, empieza a mostrar tendencias de que, bueno, los estados vuelven a aparecer, pero no aparecen de la misma forma, aparecen justamente desde ese lugar, ¿no? Aparecen reconfigurando marcos regulatorios, estableciendo sistemas jurídicos como los que planteaba Camilo, que van en línea con, digamos, la facilitación, que van en línea con la construcción de esa seguridad, ¿no? La seguridad y acumulación del capital. Ahora, bajo esa lógica, ¿no? ¿Cómo pensamos la soberanía? Porque yo todo el tiempo, ¿no? Me aparecía en todas las intervenciones, bueno, ¿en dónde queda el proyecto de una soberanía alimentaria de los pueblos? Que en los territorios las discutimos todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde quedan los pueblos planteando? Digo, porque eso en los estados no se ve, y una tendencia a ese tipo de estados que planteaba Ana no tienen cabida, ¿no? Entonces, me parece que es interesante también en estas cuestiones no solo pensar en las resistencias, porque si no en las resistencias quedamos a cómo esto no avanza. La pregunta es cómo se incorpora todo lo que se construye en los territorios, la noción de salud, nuestras nociones de ambiente,
Digo, porque si no, corremos el riesgo, en todo este contexto, de plantear nuevamente la idea de necesitamos más marcos regulatorios que controlen al capital. Y la verdad es que los estados están mostrando la tendencia de que todos los nuevos marcos regulatorios que configuran no solo no controlan al capital, sino que desconocen completamente o reconfiguran completamente las formas en las que se construyen en los territorios otras formas de soberanía. Entonces, nada, todo el tiempo me quedaba eso dando vueltas, porque me parece que es algo que también es necesario, porque la construcción de resistencias contra estas cuestiones tienen que ver con que los territorios también se hallen en cuáles son los problemas concretos y cómo pueden intervenir, ¿no? Activamente. Bueno, creo que he aprendido muchísimo de todo lo que han compartido aquí las compañeras, y creo que también pues Carla y el compañero nos plantea pues el punto donde es, ¿no? Y cómo, o sea, finalmente esto es una lucha entre estas élites, que pues yo ahí denominé extractivistas, y finalmente pues los territorios organizados en resistencia, ¿sí? Finalmente esto es lo que estamos viendo allí, y pareciera ser pues que efectivamente lo que hacen es trasladar esos poderes, y nos quedamos como en ese juego de los traslados de poderes de, bueno, nos enfocamos en los estados, o ahora nos enfocamos en estos organismos multilaterales, o hacia dónde giramos la cabeza, ¿sí? Y personalmente yo creo que como ha dejado la experiencia aquí en Colombia y en Santander en la lucha ambiental, va más allá y es hacia el corazonar de la gente, ¿sí? Cómo realmente hacemos que la gente sea consciente de esto que es el sistema de protección de las inversiones, cómo hacemos que la gente sea consciente, que corazone en defensa de los territorios, que corazone en defensa del cuidado de la vida. Y creo que ahí está el punto, ¿sí? Y creo que en ese punto, en ese despertar, en esa conciencia colectiva, pues creo que ahí hay muchas de estas respuestas. Porque finalmente, pues bueno, la respuesta va a ser que el Estado Nacional, que sabemos que está muy caducado, y que el Estado Nacional pues efectivamente tiene una forma de operar. En el caso del extractivismo, se habla de soberanía, pero es una soberanía para imponerse sobre los territorios, ¿sí? Entonces aquí tenemos en Colombia por lo menos el caso de las consultas populares, que estaban siendo un instrumento de democracia electoral que servía para tener ciertos proyectos, y que dijo la Corte Constitucional, no, porque eso atenta a la soberanía nacional, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay como otras formas. En Bolivia está ya ahora el Estado plurinacional. O sea, hay otras formas de Estado, de pronto hay otras formas, pero finalmente, si esto no tiene resistencia social, si esto no tiene organización comunitaria, un corazonar colectivo, pues finalmente nos vamos a quedar es como en esas discusiones, ¿sí? Y creo que la discusión va más allá de si volvemos a las regulaciones, o se está volviendo la tendencia a las regulaciones de los estados, o se está volviendo o fortaleciendo el poder, o trasladando el poder a las instituciones económicas globales, ¿no? Y creo que también el lenguaje en el tema normativo es muy importante, ¿no? No es lo mismo hablar de seguridad alimentaria, hablar de soberanía alimentaria, no es lo mismo hablar de la defensa y el cuidado del territorio, no es lo mismo hablar de medio ambiente, hablar de ambiente. También creo que ese tema del lenguaje pues es muy valioso en cuanto a lo jurídico, porque finalmente en esas normas también pues terminan amarrando con ciertas palabras una cantidad de sentidos, o cambiando incluso esos sentidos, ¿no? Entonces creo que también es importante posicionar en la gente, posicionar el sentido común, y posicionar un corazón que sea de defensa de la vida, porque finalmente ahorita lo que está en disputa pues eso, es la vida, y un sistema global de muerte, que es lo que está atentando contra los territorios. Entonces, pues dejo ahí. Demasiado lindo ese cierre como para agregar más, ¿no? Me parece que estamos. Solamente dar el último aviso, que es que la idea es que toda la grabación de este evento se convierta quizás en un cuadernillo, que eso lo podemos desde TNI sacar como un espacio que quede un registro, ¿no? Que quede no solo el YouTube o eso, que ver 2 horas, no, pero que quede un documento donde podamos avanzar con estos debates y
y seguir. Así que quiero agradecerles mucho por haberle puesto esfuerzo a esto. Gracias por haber acompañado y seguimos en Claxo, más actividades.